Dios te bendiga poderosamente ahí donde estás. Escucha bien esto que te voy a decir. Si alguno de tus parientes está enfermo, no importa la enfermedad que tenga, no importa por lo que esté pasando, no importa por los momentos difíciles que esté pasando con esa enfermedad que tienen. Si de nosotros de verdad amamos a nuestra persona, a nuestro familiar que está enfermo, ¿qué es lo que debemos de hacer para que Dios responda esa petición que queremos que Dios haga, o ese milagro que Dios queremos que haga? ¿Qué es lo que debemos de hacer para que Dios nos responda esa petición de nuestro familiar enfermo? Debemos de entregarnos a Cristo. Si estamos apartados de Dios, debemos de empezar a caminar por el camino, por el sendero angosto de Dios, para pedirle perdón por todos nuestros pecados y pedirle que traiga la sanidad, que traiga la restauración a la vida de nuestro familiar. Es lo que debemos de hacer todo el mundo. Si tenemos algún familiar enfermo, debemos de rendirnos delante de Dios, toda la familia, buscando su presencia, buscando sus caricias, buscando su perdón, para que Dios nos responda y haga ese poderoso milagro. Debemos de humillarnos delante de Dios. Debemos de pedirle perdón por todas nuestras iniquidades, por todos nuestros pecados. Todos debemos hacer eso, todos los familiares. Si tenemos alguna persona o un familiar enfermo, debemos de rendirnos delante de Dios y pedirle perdón para que Dios responda a nuestro llamado, nuestra oración. Debemos de rendirnos delante de Dios. Todas las familias que tengan un familiar enfermo, es lo que debemos de hacer. Implorarle a Dios y pedirle a Dios una respuesta de sanidad, un milagro poderoso. Pero debemos de humillarnos toda la familia delante de Dios. Si es que amamos de verdad a nuestro familiar que está enfermo. Si lo amamos de verdad, hay que demostrarle a nuestro familiar que está enfermo que lo amamos y que vamos a hacer todo lo posible para que Dios sane a nuestro familiar. ¿Cómo? Entregándonos, yendo por el camino de Dios, camino angosto, para que Dios nos responda y le dé la sanidad a nuestro familiar. Debemos de humillarnos delante de Dios, todos los familiares, si tenemos a alguien enfermo. Solamente así Dios nos va a responder, buscando su presencia, sus caricias. Dice la palabra de Dios que Dios nunca nos va a dejar defraudados si confiamos en Él. Y para eso necesitamos humillarnos, necesitamos buscar a Dios, necesitamos ir por su camino de salvación y vida eterna, para pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados, para que Dios pueda hacer una poderosa obra, un poderoso milagro en la vida de nuestro familiar, de nuestro hermano, primos, tíos, abuelos, hijos. Así debemos de humillarnos, no más decir, ay, está enfermo, que Dios lo sane. No, no. Hay que prometerle a Dios algo. Hay que ir delante del Señor, humillarnos y buscar el rostro del Señor, buscar la presencia del Señor, para que el Señor nos responda, para que el Señor haga milagros y no se hagan como algunas personas de la familia que hay incrédulas que dicen, pues háganse el ánimo, ya, ya se va a morir o cualquier cosa. Eso es mentira del diablo. Cuando alguien habla así, es porque está siendo movido por Dios o movido por Dios. Y vamos a hacer lo contrario.
en vez de pensar así o hablar así. Vamos a hacer lo contrario, buscar a Dios, pedirle perdón a Dios, rendirnos delante de Dios, para que Dios pueda respondernos. Debemos de pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados, para que Dios nos responda a la petición que necesitamos, para que Dios haga un poderoso milagro en nuestro familiar que está enfermo. Para Dios no hay imposibles, para Dios todo es posible. Dios puede sanar a cualquier persona de cualquier tipo de enfermedad, sin importar la enfermedad que tenga. Así que debemos de entregar nuestra vida a Cristo, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, buscar su rostro, ir por su camino de salvación y vida eterna, y hacer ayunos y oración para que Dios nos responda en nuestro familiar que está enfermo. Si no le prometemos a Dios nada y pues no va a haber respuesta, necesitamos prometerle a Dios algo, y en ese momento que le prometamos, actuar, buscar la presencia del Señor, rendirnos delante del Señor, buscar sus caricias, buscar su rostro, humillarnos para pedirle al Señor una respuesta para su familia que está enfermo. Pero debemos empezar a buscar al Señor, ir a una iglesia cristiana para buscar al Señor, para glorificar al Señor, para decirle al Señor: aquí estamos, Señor, te pedimos, Señor, que muestres tu mano poderosa, que muestres tu poder, tu autoridad, tus milagros en mi familiar. Sánalo, restáurala. Depende de lo que sea tu familiar. Padre, hermano, hijo, sobrino, lo que sea. Dile: Señor, aquí estoy. Respóndeme, Señor. Sana a mi hijo, sana a mi padre. Te voy a servir. Y luego actuar y buscar a Dios en su camino, para que Dios responda, para que Dios se manifieste poderosamente, haciendo un poderoso milagro en la vida de tu familiar. Porque para Dios no hay nada imposible. Esto es para todo el mundo. Vean este video, vean este mensaje. Dios te va a responder poderosamente y te va a ayudar en ese milagro que buscas, en el milagro que esperas de parte de Dios. Pero necesitas actuar ya delante del Señor. Dios te bendiga donde sea que te encuentres. Aleluya. Amén.